Tiempos con Dios, una vez más, de nosotros con todo cariño, para todos ustedes que nos hacen el favor de seguir nuestras transmisiones. Permítanme narrarles hoy una historia singular que tiene grandes lecciones que dejar para nuestra vida de parte de Dios, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Les cuento, en medio de la sociedad en tiempos de Jesucristo hay un hombre paralítico. No era necesariamente extraño, ni era único su caso, pero lo que lo hace único, lo que hace extraordinaria esta historia, es lo que viene a continuación y que encontramos claramente descrito en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. La Biblia dice ahí que nuestro Señor Jesucristo ha regresado de una gira, llega a Capernaum. La mayoría de los historiadores están de acuerdo que llega a la casa de Pedro, la toma como su centro de operaciones, desde la cual planea próximas giras y luego sale con los 12 otra vez. Pero Cristo llega a Capernaum, llega a la casa de Pedro, la gente se entera y la gente se agolpa en la casa para escuchar las enseñanzas de Jesucristo. Ocurre que los amigos del paralítico en cuestión saben que Jesucristo hace milagros, saben que Jesucristo ha sanado a otras personas y les entra la urgencia de llevar a su amigo a Cristo para que éste haga una oración o le ponga las manos encima o tan solo lo vea y lo sane. Y buscan la manera de hacerlo y la única manera de hacerlo es los 4 amigos llevando al paralítico en una camilla. Pero, oh sorpresa, cuando ellos llegan a la casa de Pedro, se encuentran que hay un gentío, una multitud que está desde dentro hacia afuera para escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es qué hacer, cómo hacer para que estos 4 amigos puedan llevar al amigo paralítico y pueda relacionarse con Jesucristo y pueda sanarlo. Es curiosa esta historia porque todos los protagonistas básicos de ella, todos tienen una urgencia. El hombre paralítico, por supuesto, tiene la urgencia de ser sanado. Es seguro que sus amigos hablaron con él y le dijeron: oye, queremos ayudarte, queremos hacer todo lo posible porque tú recuperes tu salud, porque vuelvas a ser un hombre productivo, porque vuelvas a ser un hombre útil. Ya encontramos a la persona indicada para sanarte. Es el profeta, es el maestro Jesucristo que anda por ahí hablando verdades extraordinarias y sanando personas. Es seguro que el paralítico dijo: llévenme, háganme el favor, cárguenme por favor en una camilla de las de aquellos tiempos. El paralítico seguramente era un hombre que tenía la urgencia de ser sanado. Indudablemente sus 4 amigos tenían la urgencia
de llevarlo a algún lugar donde alguien con algo pudiera sanarlo. Pero esta historia de Marcos 2, versos 1 al 12, muestra a otros protagonistas que aparecen en la historia también con una urgencia. Estos protagonistas están sentados allí, dice el versículo 5, el versículo 6, ahí están sentados algunos de los escribas buscando con urgencia que Jesucristo diga algo, haga algo, cometa un error para poder pescarlo y acusarlo, lo que ocurriría tiempo después. Así que el paralítico está urgido de ser sanado. Los amigos del paralítico están urgidos de que su amigo sea sanado. Los escribas y los que estarían ahí ocupando un lugar protagónico en la historia tienen la urgencia de encontrar a Jesús cometiendo algún error para acusarlo. Y Jesucristo también tiene una urgencia. ¿Saben cuál es la urgencia de Jesucristo? Más que sanar a un enfermo, Jesucristo tiene la urgencia de salvarlo. Vamos a tomar esta historia del paralítico y vamos a darle un grado simbólico para decir que la vida sin Dios, la vida alejada de Dios, la vida que no se vive haciendo la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, nos provoca una especie de parálisis moral, espiritual, anímica, que va afectando todos los otros aspectos de nuestra vida, hasta realmente dejarnos postrados moralmente, espiritualmente, emocionalmente, a veces económicamente, no siempre físicamente, pero por dentro, por vivir una vida fuera de la voluntad de Dios, vivimos realmente en un estado paralizado. Allá en su carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, explica con toda claridad cómo viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, nos volvemos, dice él, inútiles. Sí trabajamos, sí nos movemos, sí somos, pero por dentro nuestro hay una carcoma. El Salmo 51 es un reflejo perfecto del mundo interior de una persona que no está viviendo en la voluntad de Dios. Ahí el rey David llega a decir que sus huesos, hasta sus huesos, ha llegado el resultado de pecar, es decir, de no hacer la voluntad de Dios. Toda persona que no vive una comunión genuina con Jesucristo y una relación saludable con su Padre Celestial a través de Jesucristo, realmente vive una vida paralizada espiritualmente. La Sagrada Escritura va más y dice Pablo a los Romanos capítulo 3 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta condición del hombre paralítico llevado en una camilla para acercarlo a Jesús es la condición real de toda persona que no haya sido perdonado sus pecados por Cristo, que no haya sido salvada por Jesucristo y que entonces no tiene una comunión con su Padre Celestial. Permítanme ahora tomar
unas 3 verdades de esta historia extraordinaria que tiene su punto álgido cuando llegan los amigos con el paralítico y ven la muchedumbre y se dan cuenta que es imposible penetrar en el inmueble y se les ocurre una idea por demás osada. Dice la Biblia que suben al techo de la casa del apóstol Pedro, y hacen un orificio en el techo y bajan con cuerdas la rústica camilla donde está el amigo para que Cristo pueda obrar un milagro en él. Debemos decir que los techos de las casas de aquellos tiempos, pues no eran como los techos de hoy día. No había realmente que hacer un esfuerzo extraordinario por romperlos y poder hacer un orificio. Los techos estaban elaborados de tablas que luego eran cubiertas por hojas de palma o algún otro material de ese tipo, y luego cubiertas de barro, de modo que era un poco más fácil levantar, digamos, esas hojas de palma y quitar ese barro, y por ahí, por esa hendidura, poder bajar a su amigo paralítico. Un acto por demás osado, que subraya y enmarca la urgencia del paralítico por ser sanado, que enmarca la urgencia de los amigos del paralítico porque él se ha sanado. Pero ahí están los escribas urgidos de ver en qué se equivoca Jesús, qué dice o qué hace para poder acusarlo. Pero Jesús también tiene una urgencia. Y ahí van entonces las 3 verdades. Tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando Jesucristo entra en contacto visual con el paralítico, dice el versículo 9 que nuestro Señor Jesucristo no le dijo: sé sanado, sino le dijo: tus pecados te son perdonados. Si pueden ver el versículo 5 también de Marcos capítulo 2, dice ahí: al ver Jesús la fe de ellos, de todos ellos, tanto del paralítico como de sus amigos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Esa era la urgencia del paralítico? Según el paralítico, no. Según los amigos del paralítico, no. Según la gente que estaba observando todo ese suceso osado, extraordinario, de hacer un boquete en el techo y bajar al paralítico, no. Seguramente también nosotros, al leer los primeros versículos de Marcos 2, diríamos: no, este hombre necesitaba salud. Ahí está la primera verdad que este trozo de la Biblia nos quiere enseñar, y es: no consideres que lo que tú creas necesitar es realmente lo que necesitas. Cristo sabía que este hombre, más que volver a caminar, más que volver a actuar, trabajar, ser productivo, necesitaba primero que sus pecados fueran perdonados y él fuera salvo, porque de ahí, aunque no volviera a caminar, aunque no se recuperara de su parálisis, tenía el futuro eterno asegurado. Queridos amigos, queridos hermanos en la fe,
Nada hay más relevante desde siempre que tener asegurado nuestro destino eterno. La vida en la tierra es temporal, es pasajera. Esa parálisis que el hombre tenía se iba a terminar cuando él fuera a la vida eterna. Recordemos que Cristo dijo, es mejor entrar al reino de los cielos cojo, manco o tuerto que completo ir a condenación eterna. Todo lo que ocurre aquí en este mundo es temporal, es pasajero, un día va a llegar a su fin. Pero entonces tendremos que enfrentar la eternidad. Y una eternidad sin Cristo sería terrible. Una eternidad alejados de Dios sería terrible. Subrayen esta primera verdad. No todo lo que creemos necesitar es lo que realmente necesitamos. Solo Cristo sabe lo que realmente necesitamos. Y por eso le declaró al paralítico, tus pecados te son perdonados. Quiero pensar y quiero imaginarme el rostro del paralítico. No sé si hizo un gesto y dijo, no, creo que el maestro no entendió mi necesidad. Quiero pensar en las muecas del rostro de los amigos cuando esperan te ordeno que te sanes, levántate y camina, y le oyen decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero pensar aún en la muchedumbre que está observando, que dice, ah, caray, no lo sanó. Le perdonó sus pecados. Pero parece que era más urgente que lo sanara a que le perdonara pecados. No nos confundamos, mis amados. Lo más urgente hoy, mañana y siempre es que todo ser humano pueda gozar y disfrutar del perdón de sus pecados y de la novedad de vida en Cristo para asegurar su presencia todos los días en este mundo y para asegurar un lugar en el reino celestial por la eternidad. Esa es la verdadera y urgente prioridad de todo ser humano. Más vale entrar al reino de los cielos paralítico que no hacerlo. Sin embargo, regresen por favor al versículo 10 de Marcos capítulo 2. Perdón, es el versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Se imaginan? Una extraordinaria bendición doble bendición. Tus pecados te son perdonados y luego levántate, toma tu lecho, tu camilla en la que te trajeron y vete a tu casa. ¡Qué espectáculo!, ¿no es cierto? ¡Qué espectáculo! Entonces sí, los amigos, el ex paralítico, la muchedumbre, dicen, ¡wow! Ahora sí, le dio la bendición completa. La urgencia por la que entró el paralítico no era su ausencia real, no era su carencia real, esa falta de salud no era su necesidad prioritaria. La ausencia de salud no es una necesidad prioritaria. La carencia de recursos materiales
no es una necesidad prioritaria. Lo prioritario es recibir el perdón de pecados y la transformación de vida de parte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda verdad que debemos subrayar aquí es que hay que creerle a Cristo. Y hay que creer en Cristo. Hay que creer a la palabra de Cristo. Hay que creer a la palabra de Dios. Hay que tener fe. Entiendo que vivimos en un mundo materializado donde nuestra confianza en algo o en alguien cada vez más se debilita. Estamos en un momento de la historia en el que no creemos en nadie o en muy pocos. Comentaba yo con mi esposa ayer, antier, que leí la historia verídica de un hombre que contrató a miembros de su pandilla, les pagó para que fueran a matar a sus 2 hijos. Hemos oído la historia recientemente de unas niñas abandonadas en un parque de nuestra ciudad. La policía por fin encuentra al padre y lo apresa. ¿En quién confiar? ¿En quién depositar nuestra confianza? Cada vez más nuestros círculos se cierran. Habrá hijos que ya no confíen en su padre, en su madre. Habrá padres que no confíen en sus hijos. Habrá empleados que no confíen en el patrón. El patrón no confiará en los empleados. A veces alguien dice de broma, cuando veas a una autoridad o a un policía, huye. ¿En quién hemos de confiar? Cristo es una persona confiable. Cristo es una persona digna de confianza. Él entregó su vida y resucitó por ti y por mí. Cuando Él dice tus pecados te son perdonados, es así. Y cuando Él dice toma tu lecho, levántate y vete a tu casa, es así. ¿Se imaginan el cuadro hermoso? Ahora sí, 5 varones abriéndose paso entre la multitud, diciendo, con permiso, me permite, disculpe, y alcanzar la salida y llegar a su casa y verlo su familia y decir, ¿qué pasó? Pues nada, que mis amigos me llevaron con Jesús, el maestro, el profeta, el rabí, y me perdonó y me sanó. El paralítico se dejó llevar, se dejó ayudar, se dejó cargar, participó en la osadía de abrir un boquete en el techo para bajarlo. Pudo haber dicho, hey, me van a matar. Prefiero quedarme como estoy, pero me van a tirar desde el techo y podría morir. El paralítico creyó. Los amigos del paralítico creyeron que Jesucristo podía resolver la necesidad de ese hombre. Cristo puede resolver tu necesidad, pero tu necesidad primaria y la mía también es que nuestros pecados sean perdonados, que Cristo haga de nosotros nuevas criaturas, que su Espíritu Santo venga a morar a nuestra vida y nos dé para poder vivir en su voluntad. Porque entonces nuestra parálisis se va a resolver y estaremos habilitados espiritualmente, moralmente, emocionalmente para vivir la nueva vida en Cristo en este mundo, en tanto nos vemos allá en la vida eterna.
Primera verdad. Cristo resuelve tus necesidades prioritarias. No lo que tú necesitas realmente es prioritario. Segunda verdad. Déjate llevar y cree en Cristo. Pon a un lado ritos, mitos, leyendas, historietas, costumbres, tradiciones. Ve a Cristo, mira a Cristo. Déjate llevar, déjate ayudar, déjate perdonar. La tercera gran verdad es que Jesucristo sigue teniendo la necesidad urgente de salvar personas. Olvídate de los escribas. Sigue habiendo el día de hoy escribas, vamos a llamarles así simbólicamente, personas que están buscando errores en la Biblia, personas que están buscando errores en la personalidad de Jesucristo, personas que están buscando errores en su discurso, en sus enseñanzas. Están animados, invitados por Satanás para hacer ruido y estorbar y entorpecer y poner piedras en el camino para que no nos acerquemos a Jesucristo. Pero eso nos tiene sin cuidado. Jesucristo resuelve tus necesidades prioritarias. Jesucristo honra a quienes ponen su confianza en Él. Y Jesucristo sigue mostrando una urgencia genuina para salvar. Tienes en miras a un amigo que hay que llevar en una camilla y hacer un boquete en el techo y bajarlo hasta Cristo. Hazlo. Tú necesitas ser llevado en una camilla por amigos que te conduzcan hasta Cristo. Déjate llevar. Concluimos con 3 invitaciones. Primera, déjate ministrar. No va a faltar alguien, si tú todavía no tienes una relación con Cristo, que quiera relacionarte con Él. No te sientas incómodo. Te quiere ayudar. Te quiere mostrar el camino que Él tomó para llegar a la vida eterna. Luego, confía. Confía en las personas que te quieren guiar a Cristo, pero confía en Cristo. Confía que Cristo va a resolver tu necesidad básica y después acepta la urgencia. Queridos amigos y hermanos, vivimos el día a día. No sabemos el mañana. Esto no lo digo para amedrentar a nadie ni para preocuparnos, pero lo cierto es que es así. Yo no podría asegurar que voy a vivir mañana. No me quiero morir, pero no puedo asegurar que yo despertaré mañana. Así que subraya estas 3 conclusiones. Déjate ministrar. Déjate llevar hacia Cristo. Segunda conclusión, confía. Confía en quien te guía a Cristo. Confía en Cristo. Desconfía de los que te alejen de Cristo. Y tercera conclusión, acepta tu urgente necesidad. Tu urgente necesidad. Mi urgente necesidad es que seamos perdonados de nuestros pecados y salvados, para que se anote nuestro nombre en el libro de la vida y pasemos la eternidad con Jesús. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Hay que hacer un boquete en el techo para llevar a alguien a Jesucristo. Hagámoslo y déjate llevar hacia Jesucristo. Te abrazo y te espero en la próxima. Que Dios te bendiga.